Bien, estamos de vuelta con ustedes, 1:39 minutos de la tarde. ANDIEP ha fijado posición respecto a los casos de acoso escolar, los casos de agresión a jóvenes dentro de instituciones educativas. Ha dicho ANDIEP en su representación del Estado de Bolívar que harán todo lo posible para evitar el acoso escolar y tomarán como acción la orientación y convivencia, también no la expulsión del estudiante. Un tema bien complejo porque si bien hoy la situación gira en torno a lo que ocurre en estas instituciones educativas, incluso se ha imputado a la directora de una institución de educación, lo que además ha generado más revuelo por la publicación de los nombres de los estudiantes y el sometimiento que esto significa ante los medios de comunicación. Hay un tema que tiene que ver no solamente con lo que pasa en las escuelas, sino también en el hogar. El acoso escolar es un fenómeno que amerita además un abordaje holístico. Para hablar de eso está con nosotros Fausto Romeo, presidente de ANDIEP, Asociación Nacional de Instituciones de Educación Privada. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Carlos, gracias por esta invitación y bueno, siempre un gusto compartir con ustedes este prestigioso programa que llevas desde hace ya unos cuantos tiempo. Así es, tratando como siempre de abordar temas de interés, y esto en los últimos días es una realidad. Además, el acoso escolar no es un fenómeno en Venezuela, es un fenómeno global. Lo veíamos hace poco, lamentablemente, un caso en Chile de xenofobia también hacia un estudiante venezolano. Hoy el tema en nuestro país, pudiéramos decir, escala más allá de las escuelas, con la participación del Ministerio Público y lo que ha sido la información que trasciende. Bueno, indudablemente que esto que está aconteciendo no es nada nuevo. Todo lo que hemos pasado por un liceo, sabemos lo que es el chalequeo, como aquí se le llama en la parte de argot criollo, y que anteriormente, bueno, mira, no profundizaba tanto, quedaba en el ámbito del grupito, a lo mejor ni siquiera llegaba hasta el colegio porque comúnmente sucedía fuera de las instalaciones. Hoy por hoy, bueno, mira, muchos de estos casos suceden dentro de las instalaciones, pero está otro motivo. Sabemos que tenemos ya 2 años que vivimos en pandemia, porque todavía no ha sido levantado el estado de alarma, ¿no? Eso hay que tenerlo claro, pero ya las instituciones educativas desde octubre, 24 de octubre, cuando iniciamos las clases presenciales, pero fortalecimos después de Semana Santa, porque ese Omicron nos paralizó un poco, lo que nosotros conversamos aquí en su oportunidad con el plan que implementamos y que dio su resultado, el protocolo de descentralizado, diversificado, escalonado y progresivo. Y en enero, cuando íbamos a arrancar de lleno, bueno, vino Omicron y bueno, ahora fue en Semana Santa. ¿Qué pasa? Que el celular se ha convertido en un instrumento de trabajo, una herramienta que está allí. Cuando anteriormente nosotros no se permitía el uso del celular dentro de las instalaciones, a lo mejor el chamo lo tenía pero en el bolso, y cuando salía, mira papá, mira mamá, voy saliendo ya del colegio, voy para la casa, voy a casa de un compañero, pero hoy por hoy ya están todos los jóvenes con el celular en las manos. Y que entonces, ¿qué sucede? Que bueno, cada vez que sucede una cuestión de esta, empiezan a grabarlo, nadie se interpone y lo suben a las redes. Entonces se ha caracterizado de esa manera que ha dado. Pero lo más sorprendente de todo esto es que está la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Está vigente esa ley, y esa es la ley marco que desde el año 1999, referenciado con la Convención Internacional de los Niños y Adolescentes de las Naciones Unidas. Bueno, Venezuela fue impulsor de eso, porque esa es una ley que está en todos los países que son de las Naciones Unidas, y Venezuela fue uno de los primeros que la impulsó. Esta LOMNA ha sido verdaderamente bien estudiada, bien analizada, inclusive ha sufrido en 2 ocasiones modificaciones, se ha adaptado a las realidades, pero indudablemente que hay que volverla a adaptar por la parte de la tecnología y hay que modificarle alguna cuestión. No con esto tiene que surgir una nueva ley de convenciones de las cuestiones escolares, porque no tiene un carácter verdaderamente con el conocimiento que uno pueda dar. Entonces aquí también nosotros nos preguntamos, el Fiscal General de la República, el Ministerio Público en sí mismo, propone de una ley que está impulsando y que la Asamblea Nacional lo está recogiendo para llevarlo a discusión para próximos días. Que hoy, por cierto, es tema dentro del Parlamento venezolano. Exactamente. Entonces nosotros, bueno, también está la ley de estudiantes. Entonces son varias leyes que están, pero no se vinculan con la LOMNA. De hecho, tú ves el anteproyecto de ley y no te hace referencia de la LOMNA, que es la ley marco, la ley orgánica. Mientras que una ley ordinaria no puede estar nunca por encima de una ley orgánica, que eso es algo que también tiene que entenderse para todos los efectos de la protección. Bueno, yo considero que la ley, tal como decimos,
debería más bien ser un reglamento y adaptarse a la LOMNA y que aquello pueda verse impulsado y que sea verdaderamente hecho a una realidad, y el entendido que tienen que darse todas las orientaciones a los estudiantes, a los profesores, como en efecto lo hay. Muchas veces creen los oyentes o inclusive los funcionarios públicos, me da la impresión de que no tienen conocimiento que las 24.000, 25.000 instituciones educativas, y discúlpeme que no sepa la cifra, no porque desconozca, sino que... Claro, ANDIEP representa una parte, también está BEC, hay varias. Claro, exactamente, de esas 4.500 instituciones educativas privadas que hay en Venezuela, que las agrupamos en 3 grandes asociaciones entre CABEC, ANDIEP y ABEC, bueno, nosotros todos los años hacemos talleres de LOMNA, talleres de mejoramiento, defensoría educativa, y revisamos las normas de convivencia escolar. O sea, cada institución educativa tiene su propia norma de convivencia escolar, que no es una norma que yo me provoca hacerlo de esta manera, porque hay un marco referencial que emana de la defensoría educativa. Nosotros lo que hacemos es adaptarlos, pero cada uno de los artículos ya están preelaborados, digamos, que algo para poderlo hacer. Esto es discutido en mesas de trabajo con los estudiantes, mesas de trabajo con los trabajadores, mesas de trabajo con los padres y representantes, y después llevado a discusiones con la asamblea de padres y representantes, se aprueba, pero no solamente se queda allí, sino que luego pasa a la defensoría educativa. O sea, la defensoría educativa del municipio, del distrito, del territorio donde están ubicados los colegios o las instituciones, planteles educativos, bueno, hace su revisión y puede objetarle, decirle, mire, ustedes están aprobando aquí que hay una sanción muy severa cuando realmente la alumna no te lo permite. O sea, todo está bien conllevado para que nosotros podamos tener alguna tranquilidad dentro de nuestras instituciones con respecto a ese tema. Es decir, había un camino previo antes de llegar a este punto en el que el Ministerio Público ha imputado, por cierto, y quisiéramos también conocer la posición de ANDIEP al respecto, han imputado a la directora de la institución educativa, han colocado los nombres que entendemos también la LOMNA establece, no se pueden someter a los menores de edad al escarnio público en medios de comunicación, en ningún tipo de medio. Tal vez, así mismo es. Mire, este hecho que fue el más referencial, el de Puerto Ordaz, realmente el fiscal general divulgó los nombres de los jóvenes, mostró algunas imágenes, difundió el nombre de la directora. Nosotros respaldamos indudablemente a esta directora porque no es que le imputan, sino por una omisión, pero es que una institución donde tú tienes 1.200, 1.300 estudiantes, una cantidad de metros cuadrados, una cantidad de plantas que se tienen allí, por más que organices a cada uno de los maestros, de los obreros, de todo el personal está capacitado y preparado. Bueno, sucedió lo que sucedió en ese, que mal hecho, todo acto de violencia es condenable, nosotros rechazamos todo esto, pero hay que entender y escuchar las partes, no es solamente voy, agarro y al día siguiente estoy imputando al joven, fue también imputado en este caso, se le escuchó, tuvo el derecho a la defensa, tal como lo decía la LOMNA, o se le escuchó y en tan breve tiempo ya fue imputado al joven. Hay algo que nosotros tenemos que ver realmente. El procedimiento está en la parte educativa, el procedimiento no es por el juzgarlo. Si yo te juzgo a ti, ya estoy llevando y cometiéndolo a que ya yo dije, bueno, mira, ya estoy imputado, ¿qué voy a hacer? No me quedo más nada, cuando a lo mejor el trabajo es de cooperación, de alimentar ese amor que puede existir entre los compañeros unos y los otros, y pueda subsanarse esa situación de un momento que aflora en esto. Y puedo nombrarte esto, esta mañana me llegó un caso del estado Vargas, del estado La Guaira, que en una escuela bolivariana donde un joven está agrediendo a otro, bueno, y así van surgiendo muchos. Por cierto, hoy también en el estado de Trujillo vimos un caso donde la PNB también agarró a dos jóvenes que tenían una riña en una institución educativa. Así mismo es, y se ha visto mucho de los casos que se han dado de funcionarios públicos cuando jóvenes que van con 16 años en la calle y los paran y le piden la cédula y lo agreden, porque eso inclusive hasta una forma de agresión, no solamente es golpearlo. Por eso nosotros pedíamos en su momento el incorporarnos a las clases, volver a la actividad normal, porque inclusive cuántos casos de violaciones que se haya cometido contra algún adolescente, contra un niño o una niña durante este periodo, y no estoy hablando de violaciones solamente de los derechos en sí mismos, sino actos sexuales que hayan cometido y que nosotros no vamos a venirle a solicitarle al estudiante que dé toda su información, porque no lo va a hacer, pero el maestro, el profesor, progresivamente va hablando y va llevándose adelante con lo que va enfocando y percibe esto y lo pasa a la parte del psicólogo o el psicopedagógico
pedagogos. O sea, es un trabajo que hacemos nosotros desde el sector de la educación privada, pero igualmente estoy convencido de que el sector público también está preparado para hacer eso. Por lo tanto, hacer una nueva ley, que por cierto, el proyecto dice que no tiene ni siquiera presupuesto, y nosotros, como decimos, toda ley lleva un presupuesto, toda ley tiene que ejecutarse, pero entonces se conforma un comité que lo dirige a través del Ministerio de Educación. La única parte donde habla del Ministerio de Educación es eso, porque ni siquiera el Ministerio de Educación ha participado de lleno de esta ley, cosa que nos llama la atención, verdaderamente la atención. ¿Cuál es el trasfondo o la intención de esto cuando nosotros consideramos que más bien lo que hay que reglamentar la LOMNA, donde nosotros debemos llevar más, inclusive apoyo que se tienen que dar a las instituciones educativas para organizar todos los años y no nosotros estar buscando a ver quién nos dicta un taller o un curso, o bien como lo decía hace poco Rafael Cate, con las partes de la ONG que tienen que aportarse y ayudarse de alguna manera de los medios para poder impulsar todas estas leyes, todos estos proyectos, todos estos talleres que se dictan en las instituciones educativas. Es un tema que realmente a nosotros nos preocupa porque consideramos que si estamos haciendo el trabajo como es debido y sucede y acontece lo que se ha dado hasta los momentos, no quiere decir que esto es algo que yo voy a sancionarte, porque parece ser que el camino es buscar la sanción y no buscar el correctivo del asunto. Claro, y además el impacto que esa sanción puede tener en el resto de la comunidad. Lo conversamos al regreso de la pausa, porque hay preocupación en un contexto donde el sector educativo vive una realidad que ha denunciado no solamente ANDIEP, lo ha denunciado otras organizaciones no gubernamentales. Nadie quiere ser profesor, nadie quiere dedicarse a esta actividad, a ejercer esta profesión por las bajas remuneraciones y también, por supuesto, un tema de condiciones. Cómo esto también puede incluso de alguna forma afectar a la comunidad educativa. Lo conversamos al regreso de la pausa con nuestro invitado, Fausto Romeo, presidente de ANDIEP.